esta conferencia Pensamiento Lateral y Transformación Masiva. Para mí es un placer compartir con vosotros durante este tema, porque sobre todo durante muchísimos años he estado trabajando con empresas públicas y privadas, tanto en educación como en la gestión y dirección, sobre qué es realmente el pensamiento lateral. Además, como trainer certificado por Edward de Bono, que fue el que acuñó este término en los años 60, lo que puedo decir es que el pensamiento lateral es la utilización de métodos no ortodoxos para trabajar nuestra creatividad. Sobre todo para la solución de problemas y retos que no estamos o no tenemos una respuesta inmediata. Entonces lo que hacemos con el pensamiento lateral es pues salir de esa caja. Pero va mucho más allá de lo que nosotros nos conseguimos a veces en las redes sociales sobre lo que es pensamiento lateral. A veces las personas creen que un crucigrama, un acertijo, una adivinanza es pensamiento lateral. Eso lo hacemos para explicar en qué consiste el proceso mental del pensamiento lateral, pero en sí no es pensamiento lateral. Si una persona es muy buena haciendo crucigramas, será el mejor haciendo crucigramas, pero no quiere decir que utilice el pensamiento lateral. Una persona puede ser muy buena manejando acertijos, adivinanzas, pero no quiere decir que sea la mejor en pensamiento lateral, solamente va a ser la mejor en acertijos y adivinanzas. El pensamiento lateral, y es lo que os vais a llevar de esta intervención, es un método donde se siguen una serie de pasos que te van a ayudar en el día a día, tanto a nivel familiar, profesional, empresarial, o simple y llanamente en tus quehaceres profesionales, a pensar de manera creativa, pero no sobre la creatividad que nosotros muchas veces pensamos que es la artística, esa expresión artística, sino un método para alcanzar el máximo potencial de nuestra habilidad de resolver problemas o de desafiar el status quo. También otro gran reto que debemos conocer del pensamiento lateral es que las personas quieren utilizar la creatividad para resolver problemas. Y ese es el gran inconveniente. Vivimos que las personas dicen, tengo un problema, necesito ideas. Y lo que partimos del pensamiento lateral, que menos buscar solución a problemas y adelantarnos a las situaciones buscando retos y cuestiones que desafiar, que modificar. Por ejemplo, el sistema de AVE es un sistema buenísimo. Nos hemos transportado por el AVE muchas veces, el sistema de alta velocidad. Podemos desafiarlo, claro que sí. Aunque sea excelente, no es suficiente. Y es algo en lo que hemos llegado cuando trabajamos con pensamiento lateral a 4 retos importantes. Además de los que teníamos anteriormente, que no es una cuestión solamente de acertijos, no es una cuestión solamente de creatividad o de resolver problemas. Es entender que nuestro cerebro es un sistema autoorganizado, que entra información, se ubica de una manera determinada, que nuestras neuronas hacen ese trabajo, como los atomistas ya lo hablaban, los átomos también son un sistema organizado, las plantas, la naturaleza, hay sistemas autoorganizados, nuestro cerebro funciona de manera igual. Entonces, entender que el sistema de nuestro cerebro es autoorganizado es también entender que es un sistema generador de patrones. Siempre nos movemos por la misma vía cerebral. Ante un reto, siempre damos respuesta a lo más obvio. Entonces, lo que nos permite el pensamiento lateral es romper esas vías de pensamiento, esos patrones de pensamiento por los que estamos acostumbrados a transitar. Otro tema muy importante del pensamiento lateral es que estamos acostumbrados a una forma de pensar desde la filosofía influida por 3 grandes filósofos, Platón, Sócrates, Aristóteles, y es una manera excelente de pensar, pero no suficiente para los tiempos tan rápidos que corremos. Y ahí entramos en un detalle. Hay una frase cliché, ¿no? Que es que estamos en tiempos revolucionarios, convulsos. La historia de la humanidad está llena de momentos convulsos. Yo creo que cada año, desde que tenemos registro de la humanidad, siempre pasamos por momentos convulsos y el hombre ha dado respuesta a esos momentos. Hoy, claro, en la cuarta revolución industrial que llaman, porque vamos a utilizar la robótica, la nanotecnología, estamos dando respuesta a eso. Sin embargo, ya las personas lo utilizan como una frase cliché, que estamos en una época de cambios trascendentales. Toda la humanidad ha estado en cambios trascendentales. El otro aspecto a tener en cuenta
es muy importante que a la hora de pensar somos muy desordenados. El ser humano a la hora de buscar solución a un problema o reto tiende nosotros le llamamos spaghetti thinking, ¿no? A una gran confusión mental. Queremos ser creativos, al mismo tiempo se mezclan las emociones, al mismo tiempo se mezcla el raciocinio, el querer controlarlo todo, el pensamiento negativo, positivo, y lo que buscamos a través del método, de la metodología, ¿no? Pensamiento lateral, es superar ese desorden mental a través de un método. Las personas necesitan de estructura. A pesar, y está la paradoja, ¿no? La creatividad surge del caos. Cuidado. El caos trae más caos. Y una empresa, por ejemplo, no te paga para que generes más caos. Te paga para que o enseñes a pensar de manera lateral a sus trabajadores o para que les ayude a ser más eficientes a la hora de pensar, no para generar caos. Y por último, es algo muy importante que no sabemos la línea cuando somos pensadores individuales, porque sucede a través de las percepciones. Percibimos el mundo que nos rodea a través de lo que sabemos, y cuando pensamos de manera colectiva, que es el tema de este evento, de este congreso, que es lo maravilloso de este evento, es cómo puedo utilizar mi máximo potencial creativo, pero de manera colectiva, porque por lo general las personas tienen una idea y se empeñan en que su idea sea la que manda, ¿no? Y eso dice Edward de Bono, que fue el que acuñó el término pensamiento lateral. Tú tienes razón o tú estás equivocado, yo tengo razón. O sea, y ese es el ego, el que nos aferramos a las ideas porque nuestra percepción las crea y solamente vamos a crear aquello que está en nuestra mente. Ahora, ¿cómo hacemos para generar todo un ecosistema donde las personas puedan pensar de manera creativa, de manera colectiva? Y claro, en muchas empresas está el buzón de las ideas, ¿no? ¿Qué ideas se te ocurren? Entonces, y hay software que donde la gente da sus ideas y luego de esa co-creación surgen grandes ideas. Hay que pensar en dos cosas. Está la creación individual, donde a nivel creativo, donde juega un papel muy importante la provocación mental, que es uno de los elementos importantes del pensamiento lateral, y los acontecimientos que vivimos el día a día. Una circunstancia como, por ejemplo, la disminución de las ventas de una empresa es una anécdota donde yo tengo que dar respuesta y necesito ser creativo. También a veces es deliberado. ¿Deliberado qué quiere decir? También que quiero ideas para una nueva línea de zapatos o para crear unos zapatos. Entonces, una de las técnicas que se utiliza en pensamiento lateral son las palabras aleatorias o entradas o palabras al azar. Si yo tengo una idea que es crear una nueva línea de zapatos, que sería el foco, y ahora vamos a ver los pasos para hacer pensamiento lateral. El foco, la palabra jabón, que tal vez me ha surgido al azar, pues tal vez se me ocurra unos zapatos con unas burbujas o con un sistema de autorrefrescamiento, de autolimpieza, pero al fin y al cabo toda idea hay que trabajarla, validarla. ¿Y contra qué se validan las ideas? Pues con los recursos que tenemos, con la tecnología que existe, con los intereses en juego que hay allí. Por ejemplo, ahora todo el mundo tiene ideas para las mascarillas. ¿Por qué hasta ahora nadie se le había ocurrido que una mascarilla era necesaria por lo menos para barrer la casa? Pues nadie se le había ocurrido, para limpiar la casa, que era necesario por el polvo. Pues bueno, ahora es la necesidad, ahora el propio mercado se satura. ¿Y cómo somos creativos para poder superar esa saturación? Claro, el pensamiento lateral en sí suele causar ese efecto de vértigo, porque las personas no están acostumbradas sino a transitar por los mismos patrones mentales. Entonces lo que buscamos es que la persona se sienta segura siguiendo unos pasos. Son 4 pasos básicos. El primero es establecer el foco. ¿Qué es establecer el foco? Pues el propósito. Por ejemplo, ¿cómo nace la inteligencia colectiva? Pues a través de que un grupo de personas de 10, 5, 20, 30, 200, miles,
quieran lograr algo y ese es un propósito, es un objeto que puede ser creativo, es un objetivo creativo, puede ser muy general, puede ser muy específico. Como les decía, el ejemplo, queremos ideas para una nueva línea de zapatos, ese es el foco creativo. Y eso es lo más creativo del proceso creativo. Las personas creen que la creatividad nace en el momento de generar ideas. La creatividad y el pensamiento lateral nace cuando tenemos claro para qué queremos generar ideas. Eso es tener un propósito. Las personas cuando tienen un reto o un problema, lo primero que quieren es generar ideas. Ahí está el caos mental que les hablaba al principio. Empezamos a generar ideas y se dice que podemos estar buscando soluciones al problema equivocado. Entonces, en ingeniería se trabaja mucho, en programación, porque se sigue la lógica y se ve en detalle qué está causando qué. En los problemas sociales, creemos que una disminución de la venta, del empleo, de tal, se debe a X causas y empezamos a trabajar sobre esas causas y resulta que son otras. Entonces, el proceso creativo, lo más importante es empezar a entender sobre qué queremos trabajar, ese foco creativo. Y luego que pasamos a la segunda fase, que es generar ideas, la generación de ideas arbitraria, como qué se me ocurre para resolver este problema creativo o este foco creativo, en sí no funciona, porque como lo decía anteriormente, el reto de que siempre nos trasladamos por la misma vía, una persona ante un reto siempre va a dar respuesta de la misma manera. Y ahí es donde entra en juego las herramientas de pensamiento lateral. Una de las herramientas de pensamiento lateral es la provocación. Es provocar situaciones mentales que te hagan romper esos patrones de pensamiento. Puede ser las palabras, como lo decía hace rato, puede ser invertir el hecho, como por ejemplo, quiero que los clientes vengan a mí. Pues lo puedo invertir, puedo decir, quiero ir hacia los clientes. Esa situación y así sucesivamente podemos encontrar infinidad de estímulos desde los olores, desde la música, desde una película, hasta infinidad de situaciones en la vida real que nos pueden dar esos estímulos para crear. Otro asunto importante en el pensamiento lateral es que las herramientas necesitan un esfuerzo cognitivo. Y claro, dice David Perkins que el 90% de la población no nos gusta pensar. Nos gustan las recetas mágicas, nos gusta dime qué tengo que hacer para hacerlo. Claro, en una sociedad que necesita de transformación, necesita de pensar, necesita de escurrir, ¿no? De nuestras neuronas, como dicen en los pueblos aquí en España, escurrir un poco y trabajar esa capacidad de pensamiento, de desafío, de aspectos como abrir nuestra mente. Y al mismo tiempo que si yo soy creativo, mi equipo, las personas que me rodean, esa misma colectividad que se genera es creativa. Porque vas a ver que eso es lo que debemos jugar, a generar y a desafiar el status quo. Todo el tiempo no podemos estar siendo creativos, porque hay momentos donde se necesita el tercer paso del pensamiento lateral, es aterrizar todas esas ideas, validarlas, contrastarlas, cosechar qué sirve, qué no sirve, qué es útil, qué nos sirve ahora, qué nos sirve ahora y qué no sirve ahora, y por último, implementar. Entonces, si seguimos esas 4 fases, que es muy importante tener claro, lo más importante de un proceso creativo es la generación de un foco creativo. ¿En qué quiero trabajar mi lateralidad? Y luego pasar a la generación de ideas bajo diferentes herramientas, y hay muchas, no solamente tienen que ser del pensamiento lateral, cualquier libro de creatividad me puede enseñar un montón de técnicas. Luego aprender a validar, a seleccionar, a ser realistas, ese pensamiento lógico hay que trabajarlo, y crítico. Ahora solamente queremos sentir, pura emocionalidad, pues en la parte de validación tenemos que ser también analíticos, críticos, científicos. Y por último, validar, poner en marcha planes de acción. Supongamos que en el pensamiento lateral lo estamos hablando de manera individual, pero ahora vamos a hablarlo de manera colectiva. Soy un artista, me dedico a pintar cubismo. Y como yo hay miles de artistas más que hacen cubismo como forma de arte, de pintura.
me desplazo de manera lateral y digo, quiero ser original, quiero hacer otra forma de cubismo. Pero al mismo tiempo miro al grupo que está haciendo cubismo, porque el proceso creativo en sí es un proceso intersubjetivo. Por eso esta óptica psicosocial. No puedo generar innovaciones si no estoy viendo lo que están haciendo otros. Entonces la importancia que cuando nosotros queremos ser diferentes, surge en los estudios psicológicos, en lo que trabajamos actualmente, sobre todo con el tema de felicidad, es que no somos tan diferentes y que tenemos muchas cosas en común por alcanzar, por tener. Entonces sí que puedo ser de manera individual, marcar la diferencia, pero al mismo tiempo tengo que sumar los esfuerzos y las contribuciones y las inteligencias de otras personas, que no tienen nada que ver con la academia, ¿no? Que ahí viene otro punto muy importante. Si me alejo y me acerco, puedo tener esa visión que es tan necesaria para una transformación. Y como director de la Universidad de la Felicidad también veo que cuando las personas entran al mundo del desarrollo humano se olvidan del mundo, quieren crear una burbuja. Pero claro, uno entra y sale de la burbuja, de la comodidad. Yo quiero solamente estar en paz. Pues mira, eso no se puede. Entonces dicen, pues eres un poco cruel, José Antonio, como director de la Universidad de la Felicidad, pero es que no se pueden crear esas burbujas ¿para qué? O sea, para decir que soy místico, para decir que estoy por encima del bien y el mal, pues sucede lo mismo con la creatividad. Durante muchos años, y fijaos en esto que como director de la Universidad de la Felicidad hemos leído y trabajado con muchas teorías. Ahora en esta segunda fase surge la inteligencia colectiva en nuestro modelo de trabajo, creando un instituto de investigación sobre la felicidad. Entonces, claro, ahí empiezo a trabajar con gente que está interesada en saber qué es la felicidad a través colectivo en diferentes universidades del mundo, de Latinoamérica, especialmente Perú, Venezuela, Colombia, acá en España también, en Madrid con otras universidades. Empiezo a ver que, claro, hay mucha teoría sobre la felicidad, pero estudios empíricos serios hay pocos. Hay poco. Entonces, claro, cualquiera puede hablar de la felicidad. Sí, sí, leerse un libro te da conocimientos, como te da conocimientos de creatividad, de historia, pero cuando investigas, y sobre todo investigas en un grupo heterogéneo, multidisciplinar, con psicólogos, con sociólogos, con coach, con ingenieros, con mercadólogos, entiendes que la felicidad es mucho más que el happy flower o crear departamentos de felicidad dentro de una empresa. No creo en las departamentalizaciones, sino en las culturas que se generan en entornos, como los países que están queriendo crear departamentos de felicidad. Pero me parece una chorrada si en sus estructuras, en sus filosofías, en sus políticas, no hay una verdadera intención por ser feliz o por estudiarse sinceramente la felicidad. E igual sucede con el pensamiento lateral. Por aquí, que es algo muy importante, quiero dejarles un ejercicio para cuando queremos pensar de manera individual, de manera creativa, y luego vamos a saltar a unas competencias que tenemos que desarrollar para la parte más colectiva, que es lo que nos apremia de este congreso. Pero fijaos el problema que tenemos los profesionales en cualquier sector, es el folio en blanco. ¿Por dónde empiezo cuando tengo un reto? Y aquí les voy a dejar un ejercicio que es bastante curioso, que es lo que yo suelo hacer para escribir un artículo, para comenzar una investigación, y es que cojo un periódico y cualquier artículo, pues la agarro y que sea más o menos del tamaño del artículo que quiero escribir, y suelo utilizar este estímulo para que sea al azar, para que yo no me aferre a mis ideas preconcebidas, porque es una de las características del pensamiento lateral, es no aferrarse a lo que yo ya tengo en mi mente. Entonces, claro, toda la vida estudiando marketing, luego estudiando psicología, luego posgrados de investigación, doctorado, pues tiendo a ser un poco sesudo. Y entonces necesito reventar mi forma de pensar. Tiendo a ser un poco desconfiado, rígido. Entonces, claro, esa es mi forma de pensar, me conozco. No me cuento milongas con respecto a lo que soy porque me conozco y tiendo a ser cuadriculado muchas veces. Entonces utilizo este ejercicio para que me ayude a salir de la caja. Entonces el ejercicio es muy fácil. El paso 1 es toma un periódico. El paso 2
coge unas tijeras. El paso 3, elige en el periódico un artículo que tenga la longitud que quieras dar a vuestro artículo, poema, canción, investigación. Recortar el artículo, cada palabra, y ponerlas todas en un saquito, en una cajita. Todas las palabritas, ponerlas en una cajita. Y luego, el quinto paso es agitarlos con delicadeza y dulzura, ¿no? Es decirle, de aquí van a salir mis ideas creativas, y lo agito. Son las cosas que yo suelo hacer, que parecen un poco alocadas, pero funcionan. Entonces luego voy sacando, en el sexto paso, es sacar las palabras una detrás de otra e irlas organizando como van saliendo. Al mismo tiempo, como van saliendo, las voy copiando, y eso me va a dar una estructura desfragmentada, hiperfragmentada, pero es que hiperfragmentada está la sociedad, con diferentes formas de pensar, con diferentes criterios, con diferente gente en las redes sociales. Unos se quitan la ropa, otros se la ponen, otros dicen música, otros... Entonces, ¿cómo agarro toda esa información? Pues a través ya del pensamiento crítico. Ya ahí me siento y digo, esto me sirve para acá, esto me va conectando para acá, puedo comenzar con esta palabra, estas conexiones me ayudan, este verbo me puede ayudar acá. Entonces es darle sentido, pero en sí la creatividad es eso, es alocado al principio, pero luego hay que darle sentido, porque si no las personas, cuando hacen el esfuerzo creativo, cognitivo de crear y no ven resultado, terminan frustradas. Y aquí viene lo típico de cuando tenemos muchas ideas. No sé si conocéis gente que tiene muchas ideas, pero les cuesta mucho ponerlas en práctica. Yo cambiaría el gobierno, pero claro, tienes tantas ideas, ¿por dónde vamos a empezar? Pues ahí viene la disciplina. Y para ello llegamos que para poder crear de manera colectiva, vienen dos aspectos importantes. Primero, que es emergente. Todas las ideas que surgen de las personas, de grupos de profesionales, en este caso el Instituto de Investigación que estoy liderando respecto a la felicidad, todas las ideas que surgen, emerge una nueva idea. Y luego que esa idea surge, hay que darle simplicidad, porque lo más mediocre es siempre hacerlo más complicado. Entonces, mientras más rimbombante, y eso ha pasado mucho en las universidades, y lo digo por mucha experiencia, porque he dado clases en las universidades, mientras más complicadas hacíamos las cosas, más interesantes nos creíamos como profesores. Ahora se ve que la simplicidad es que un adolescente de 20 años, de 15 años, me puede dar una clase de simplicidad. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ya está, vamos. Enciende tu Wii y vamos a jugar. Entonces, claro, esa simplicidad es un trabajo riguroso donde tenemos que desarrollar estas 6 competencias, que es las que voy a dar para ir cerrando esta presentación. Y es lo que suelo trabajar con mis clientes de la Universidad de la Felicidad, con mi equipo dentro de mi empresa. Y es que debemos tener una visión, el primer paso, la primera competencia es que debemos tener una visión 360 grados. Tenemos que ver como un faro que se mueve y que va viendo en todas las direcciones. Cuando estudiamos empresariales está el diamante de Porter, el análisis competitivo, pero cuando uno tiene una visión de 360 grados, uno se va al detalle, a la intuición, a todo aquello que está sucediendo, la opinión de otras personas, de otros profesionales, a la información. Pero para tener esa visión de 360 grados tenemos que tener una mente abierta y flexible. Las mentes abiertas y flexibles se les hace más fácil la vida también. Con una mente abierta y flexible podemos ser más felices y además, que es lo que me encanta, más creativos, porque estamos aferrados definitivamente a nuestras ideas preconcebidas. Yo, como creo que las personas pueden aprender a ser felices, pues a veces espero que las personas sean felices, pero luego me doy cuenta que también la genética te dice que no, que estamos condenados a la infelicidad porque siempre estamos insatisfechos. Entonces, pues escucho a los genetistas y digo, wow, pues mira, esta fantasía que yo me monto a veces en mi cabeza sobre la felicidad, pues no es tan real, y toco tierra y digo, wow, visión 360, visión de faro. Luego, importante desarrollar el pensamiento lateral en sí, es ser provocativo, desafiar el status quo, desafiar lo que existe, nuestras creencias preconcebidas. ¿Por qué los hoteles tienen que ser como son? ¿Por qué los aviones tienen que ser como son?
¿Por qué nuestros trabajos tienen que ser como son? No pueden haber otras formas de trabajo y no solamente limitarnos al multinivel o a la piramidal o a los productos de... No, eso no es en sí, son otras formas de comercialización. Podemos ir más allá del pensamiento global y colectivo, estableciendo propósitos o buscando propósitos que tienen otras personas igual que los míos. Como por ejemplo, en mi caso es la investigación, pues he conseguido muchísima gente interesada por la investigación precisamente en felicidad. Entonces, estoy buscando recursos para apoyar esas investigaciones. Porque no tiene que ocurrírseme todo a mí, porque ahí es algo muy importante. Y pasamos al tercer paso de estas competencias, que es el pensamiento científico crítico. No todo vale. El que escuchemos algo y lo repitamos como loro es muestra de pereza mental. Tenemos que, os invito humildemente desde mi percepción a que cuando escuchemos algo nos preguntemos qué quiere decir esa persona con esto y desde dónde lo dice. ¿Qué intereses tiene detrás de esto? Si es que todos queremos alcanzar nuestros sueños y objetivos, pero hay sueños y objetivos que no encajan con los míos. Entonces es muy importante el pensamiento crítico, sistemático, el que tengo que fomentarlo y hacerlo yo para que luego mis hijos, mis amigos, entiendan de que, vamos, si he escuchado algo en las noticias, no tengo que repetirlo como loro. Porque, por ejemplo, hoy se dio un gran titular en la mañana, a primera hora, a las 6 de la mañana, que el COVID ya estaba en Barcelona desde hace un año. Eso no está comprobado científicamente. Entonces todo el mundo lo va a repetir y dicen, no, vamos, cuidado, la información hay que manejarla con cuidado, y eso es una competencia muy importante para la inteligencia colectiva, porque como son muchas inteligencias, esto es como una bacteria, como un virus de ordenador, donde entre ese virus de ordenador afecta a todo el sistema autoorganizado. Otra competencia que tenemos que desarrollar es aprender haciendo. Eso de que se nos pase la vida solo pensando en lo que hay que hacer, no hay que hacer. Si queremos un mundo más verde, pues sembremos plantas en nuestra casa y vemos cómo funciona el sistema de sembrar y cuidar una matita en casa. Si queremos un mundo con menos plástico, pues mira, utiliza una botella 1000 veces hasta que se destroce y que no puedas más con ese plástico. Pero hay que aprender haciendo porque se nos va la vida en muchas opiniones, en muchos argumentos, y eso es, claro, parte de nuestro pensamiento tradicional, un pensamiento de argumentación, como lo decía al principio. Yo tengo razón, tú estás equivocado. Otra competencia importantísima que tenemos que aprender a desarrollar es a contar historias. Porque las personas ya no se mueven por información, porque la información está al alcance de todos, de la sociedad del conocimiento. Nos vamos a mover por historias de liderazgo, de personas que realmente han logrado cosas y que han implementado un cambio, que han creado objetos que ahora nos vinculan los unos a los otros. Ideas como, por ejemplo, Supermind me parece una idea magnífica, no porque soy invitado, pero sí porque yo creo que hay gente, la gente no tiene que estar en el rollo del COVID todo el día, pero sí creando cosas que digan, wow, vamos a generar personas con intereses en la innovación, en el cambio social, en la robótica, en la gamificación o ludificación, en la parte emocional, de todos estos temas que están en esta conferencia, porque eso es ser proactivo y es contando historias. Por ejemplo, creé mi primera empresa con 40 euros y la gente no se lo cree hace 7 años y con eso pude comprar luego un local para abrir la Universidad de la Felicidad en Valladolid, comprar mi casa, y a la gente le gusta saber cómo con 40 euros se crea una empresa, porque yo no tenía nada, no tenía ni financiación en España ni nada, y cómo a través de la inteligencia colectiva fui haciendo crecer mi negocio sin necesidad de venderlo en partes, sino ayudando a crecer a otros. Y por último, utilizar inteligentemente la inteligencia colectiva, ¿no? Es aprender a vincularnos con proyectos que realmente nos inspiren y no solamente que nos aborreguen, ¿no? Que voy a seguir a esta gente porque esta gente es guay y resulta que no me gusta luego porque no encaja con mis valores, con mis principios. Claro, la inteligencia colectiva necesita de fuerza, de empeño, de dedicación, de disciplina, no de tirar de flojos.
Yo digo, el flojo siempre va a quererse meter en un grupo para que alguien tire de él. Wow. En esta era, muy pocas personas van a querer tirar de ti. O tiras o tiras. Entonces aquí viene la autorregulación, la autoorganización, la automotivación. Y os aseguro que a través de la utilización adecuada de nuestra mente, que es aprender a pensar de manera creativa, de manera sistemática, es motivador. Y yo creo que pienso que una de las mayores virtudes que tenemos es aprender a pensar, y esto también nos ayuda a ser felices. No podemos ser felices con tanto caos mental, no podemos ser creativos con tanto caos mental, no podemos crear un mundo mejor cuando nuestra casa está hecha un desastre o está patas arriba. Entonces mi mensaje es importantísimo para todo el que quiera vincularse inteligentemente a nivel colectivo, es organizar nuestra mente, establecer qué queremos realmente en nuestra vida y para nosotros y para el mundo que nos rodea, y fomentar una mente abierta y flexible en nuestros hijos, en nuestros amigos, en los comentarios machistas, feministas, xenófobos, anticiencia. Cuando los fomentamos o nos reímos con eso, pues lo que hacemos es ir hacia atrás 100 años, 200 años. Entonces, ese es mi llamado, a aprender a pensar, a escurrir, a trabajar estas neuronas que tanto la evolución le ha costado diseñarlas y construirlo, y nada más.